Bueno, muy buenas tardes, noches o días, cordial saludo. Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con nuestro tema de trabajo y energía. ¿Listo? Entonces seguimos con trabajo y energía. Entonces, seguimos con nuestra clase de trabajo y energía. ¿Listo? Entonces, continuando con nuestra clase de trabajo y energía, en esta parte de la clase vamos a ver lo que es potencia, adicionalmente lo que es energía potencial y por último ya conservación de la energía. ¿Listo? Entonces, para empezar esto, entonces lo que vamos a definir o vamos a recordar ciertos parámetros de la clase pasada. ¿Listo? Entonces, recordando los parámetros, entonces recordando ciertas definiciones, entonces tenemos la definición del trabajo. ¿Listo? Entonces habíamos definido el trabajo. ¿Listo? Entonces el trabajo lo definimos como W, lo definimos como W, y esto era igual a ¿quién? A la fuerza, la cual iba en una dirección determinada por el delta de x. ¿Listo? Por ejemplo, aquí era f de x por delta de x. ¿Listo? Por otra parte, también definimos el teorema de trabajo-energía cinética. Entonces, teorema de trabajo energía cinética. ¿Listo? Entonces definimos este teorema como ¿qué? Como el trabajo, ¿sí? Era igual a ¿quién? A la variación de la energía cinética. Y entonces a partir de esto definimos la energía cinética. Entonces definimos la energía cinética. ¿Listo? ¿Como quién? Como entonces, bueno, energía cinética, entonces la definíamos como, entonces la podíamos simbolizar con K o con E sub K, y esto va a ser igual a ¿quién? A un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Listo? Entonces, con esas ecuaciones, pues vamos a empezar la clase de hoy ya con lo que es el trabajo. ¿Listo? Entonces, lo que es la potencia. Entonces, pasamos a nuestra siguiente diapositiva. Entonces, ¿listo? Entonces, seguimos con la definición de potencia. ¿Listo? Potencia. Entonces, ¿qué es la potencia? Bueno, la potencia realmente uno la ve en diversas aparatos electrónicos donde le dicen los watts que usted ha consumido. ¿Listo? Entonces, empezando pues la unidad de la potencia es el watts o los caballos de fuerza. ¿Listo? Entonces, pero bueno, en sí, ¿qué es la potencia? Entonces la potencia es la rapidez con la que se efectúa un trabajo, es decir, en determinado tiempo, ¿qué tiempo me demoro yo efectuando un trabajo? ¿Listo? Entonces, la potencia
Entonces es la rapidez. Entonces, es la rapidez con la que se efectúa un trabajo. ¿Listo? Con la que se efectúa un trabajo. Entonces, ¿cómo definimos esa potencia en términos ya de ecuaciones? Entonces, la potencia, ponemos P, va a ser igual a ¿quién? Pues a la variación del trabajo con respecto al tiempo. ¿Listo? La variación del trabajo con respecto al tiempo. En términos diferenciales podemos escribirlos como la derivada del trabajo con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces recordemos que el trabajo pues ya lo habíamos definido aquí en la anterior diapositiva, que es igual a ¿quién? A la fuerza por el delta de x. ¿Listo? Entonces, pero en términos vectoriales, el trabajo se define como el producto punto entre esas dos cantidades vectoriales. ¿Listo? Entonces, en términos vectoriales, entonces el trabajo se define como el producto punto. ¿Listo? Entonces trabajo va a ser igual a ¿quién? Al producto punto de la fuerza. ¿Listo? Por el desplazamiento o por el delta de R. ¿Listo? Entonces ese es el trabajo en términos vectoriales. Bueno, nosotros podemos reemplazar en esta ecuación, pues podemos reemplazar esta definición. ¿Listo? Podemos dejarla, bueno, en términos escalares como la definimos en la primera diapositiva. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, bueno, hay que acordarse de una derivada. ¿Listo? Si usted no ha visto derivada, bueno, hay una regla de la derivada la cual define lo siguiente. Entonces, una propiedad de la derivada. Entonces, propiedad de la derivada. Entonces, esa propiedad de la derivada que me define que la derivada de dos funciones, digamos derivada de f y g, donde ambas son funciones que dependen de una variable, llamémosla t, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a, bueno, al segundo por la derivada del primero. ¿Listo? Con respecto a t, más el primero por la derivada del segundo. ¿Listo? Entonces, esta definición de la derivada, ¿sí? Esta definición que tenemos acá, la vamos a aplicar ¿a cuál ecuación? A la ecuación que tenemos aquí. ¿Listo? O sea, vamos a utilizar esta ecuación y la vamos a aplicar teniendo en cuenta que el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar eso? Entonces, aplicando la definición de trabajo, aplicando la ecuación de trabajo, entonces aplicando la propiedad, qué pena, entonces aplicando la propiedad a el trabajo. ¿Listo? Entonces, aplicando la propiedad a la definición del trabajo, entonces nosotros tenemos que W, la variación del trabajo con respecto al tiempo, pues va a ser igual a ¿quién?
No, esto borrémoslo. Eso último que quedó aquí, borrémoslo. Bueno, quedó ahí. Ahora borro esta parte. Entonces, listo. Entonces, ahora sí. Entonces, aplicamos esa propiedad. Listo, aplicamos esa propiedad. Entonces, tenemos que P es igual a la variación del trabajo con respecto al tiempo. Listo. Y entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Entonces, esto va a ser a la derivada de F en X por ¿quién? Por el delta de X con respecto al tiempo. ¿Listo? Y esto va a ser igual a ¿quién? Al primero, bueno, al segundo, o puede ser al primero. Entonces f de x por la derivada del segundo, que es delta de x con respecto al tiempo, más, entonces va a ser el segundo, que va a ser delta de x por la derivada del primero con respecto al tiempo. ¿Listo? Entonces, si la fuerza es constante, entonces este término se me va a cancelar. ¿Listo? Entonces, si la fuerza es constante, si la fuerza es constante, ¿listo? Entonces, ¿qué tenemos? Si la fuerza es constante, corrijo aquí rápidamente, entonces, si la fuerza es constante, entonces el término de ¿quién? De F con respecto al tiempo, pues va a ser igual a 0, que es el que tenemos aquí anteriormente, este que estamos definiendo acá. ¿Listo? Este que estamos definiendo en esta parte. Entonces, por lo tanto, simplemente la potencia, entonces la potencia sí es, entonces va a quedar que como P igual a la fuerza por la variación de ¿quién? De la posición con respecto al tiempo. Y pues la variación de la posición con respecto al tiempo lo conocemos como la velocidad. Entonces la potencia va a ser igual a la fuerza por la velocidad. ¿Listo? Entonces esa es la definición de potencia. ¿Listo? Entonces esta es la Entonces esta es la definición de potencia. ¿Listo? Entonces unidades de la potencia. Entonces las unidades de la potencia son las siguientes. Entonces unidades, ¿listo? Entonces las unidades son las siguientes. Entonces eso la definieron como inicialmente la definieron como un caballo de fuerza, ¿listo? Un horsepower o un HP. Y esto va a ser igual, después lo definieron también como watts, entonces esto va a ser igual a 746 watts. ¿Listo? Entonces con eso dejamos definida la parte de la potencia. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Bueno, entonces James Watt hizo que un caballo sacara agua de un pozo. Entonces a la potencia gastada la llamó un caballo, de ahí viene el término de caballo de fuerza. ¿Listo? Entonces la gracia supone lo siguiente. Entonces suponga que el agua tiene que de densidad 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Entonces pongamos aquí 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. ¿Listo? Y entonces adicionalmente el pozo tiene una profundidad
el pozo, listo, tiene una profundidad, listo, una profundidad de 20 metros, listo. Y el caballo trabajó 8 horas, listo. Entonces 20 metros, listo. Y el caballo trabajó 8 horas, listo. Entonces, ¿cuántos litros de agua sacó el caballo? Es la pregunta de esto, listo. Entonces, ¿cuántos litros de agua sacó, listo, el caballo, listo. Entonces, bueno, vamos a empezar por entender que hay que averiguar qué volumen, ¿sí? De agua sacó el caballo, ¿listo? Entonces nosotros, a partir de la definición de densidad, entonces, bueno, aquí ya voy a poner la solución, ¿listo? Entonces, solución. Entonces, debemos entender que el caballo necesita sacar un volumen. Entonces nosotros sabemos que la masa de un cuerpo es igual a su densidad por el volumen, ¿listo? Entonces, por lo tanto, el trabajo efectuado para elevar esa masa de agua desde el fondo de pozo, entonces lo podemos calcular con la ecuación del trabajo. Entonces el trabajo es, entonces W va a ser igual a ¿quién? A la fuerza por el delta Y en este caso, porque se está moviendo en la dirección Y, ¿listo? Entonces de aquí tenemos que adicionalmente la fuerza que se ejerce es la de la gravedad, ¿listo? Entonces, ¿dónde F es igual a ¿quién? A la masa por la gravedad, ¿listo? Entonces, por lo tanto, el trabajo es, entonces, dos puntos, el trabajo es igual a ¿quién? Entonces W va a ser igual a la masa por la gravedad por el delta de Y, ¿listo? Bueno, delta de Y, ¿listo? Entonces, adicionalmente, bueno, nosotros que podemos expresar ese trabajo en términos del volumen y en un tiempo t, ¿sí? Lo cual podemos escribir, bueno, el trabajo lo podemos escribir en términos del volumen, ¿listo? Entonces, el trabajo va a ser igual a ¿quién? A la masa, pero la masa recordemos que es la densidad por el volumen, por la gravedad, por el delta de Y, ¿listo? Entonces, aquí lo que hicimos fue reemplazar la masa. ¿Listo? Entonces, reemplazando la masa. ¿Listo? Entonces, reemplazando la masa, obtuvimos el trabajo. ¿Listo? Entonces, bueno, adicionalmente, bueno, de aquí podemos sacar
sabemos que la potencia, entonces recordemos que la potencia, entonces la potencia es, P igual a ¿quién? Al trabajo, entonces trabajo, listo, por unidad de tiempo, listo, por unidad de tiempo, listo. Entonces el trabajo aquí realizado, pues ¿cuál fue? Fue el de el que tenemos en esta ecuación, listo. Entonces densidad por volumen por gravedad por el delta de Y, listo. Y esto lo dividimos entre el tiempo que gastó el caballo en subir eso. Entonces recordemos que la potencia pues es igual a 1, porque es la que realizó el caballo en un determinado tiempo, ¿listo? Entonces de aquí podemos despejar el volumen, ¿listo? Entonces, despejando el volumen, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, que B va a ser igual a ¿quién? A P por T, ¿listo? P por T sobre la gravedad, la densidad, ¿listo? Por la gravedad por el delta de Y, ¿listo? Entonces ya sabemos que, bueno, un horsepower es igual a 746 watts, que eso lo habíamos definido aquí, o sea, la potencia realizada por ese caballo, entonces la habíamos definido aquí en esta parte, ¿listo? Entonces vamos a reemplazar esa potencia por ese valor que tenemos ahí. Entonces el volumen, va a ser igual a ¿quién? A la potencia que es 746 watts, ¿listo? Esto multiplicado por ¿quién? Por el tiempo. Bueno, el tiempo hay que pasarlo ¿a qué? A segundos, entonces serían 8 horas por 3600 segundos, ¿listo? Entonces 8 por 3600 segundos, ¿listo? Y esto pues lo dividimos entre el resto de valores. Entonces la densidad, esto todo está en unidades del sistema internacional, ¿listo? Entonces esto va a ser igual a 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico multiplicado por el valor de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto a su vez multiplicado por los 20 metros que hace el caballo ahí, ¿listo? Entonces expandamos esto. Entonces ya reemplazando los valores numéricos nos queda que el volumen va a ser igual a 1.1 por 10 a la 2 metros cúbicos, ¿listo? Si usted hace ahí cancelación de unidades, ¿listo? Y entonces si lo quiere pasar a litros, entonces tenemos que, entonces en litros, tenemos lo siguiente. Entonces tenemos que un metro cúbico equivale a 10 a la 3 litros, ¿listo? Entonces si usted hace allá la conversión, acuérdese, estos son litros, ¿listo? Entonces si usted hace la conversión, entonces tenemos que el volumen para lo que levantó el caballo, entonces va a ser igual a 1.1 por 10 a la 5 litros, ¿listo? 1.1 por 10 a la 5. Entonces eso es lo que, con eso terminamos la parte de la potencia, ¿listo? Continuando con nuestro tema de trabajo y energía, entonces vamos ahora
a definir lo que es la energía potencial. Que no está entonces energía potencial, listo. Energía potencial. Entonces, como energía potencial, la energía potencial pues surge de un factor muy importante, el cual es que el trabajo no presenta un incremento de energía cinética. ¿Listo? Entonces podemos decir que bueno, el trabajo no presenta, listo, un incremento de la energía, listo, cinética, listo. Entonces entonces la energía potencial surge por este factor principal. Y entonces, pues evidentemente que el trabajo al no presentar energía cinética, pues necesariamente la energía se debe almacenar como energía potencial. ¿Listo? Entonces, la energía se almacena, ¿sí? La energía se almacena como energía potencial. ¿Listo? Entonces evidentemente, pues esto ocurre ¿por quién? Pues por la conservación de la energía. ¿Listo? Por la conservación de la energía. Entonces, esto se puede observar en alguna manera, digamos, cuando, por ejemplo, si tenemos un señor levantando pesas, ¿listo? Entonces, si tenemos ese señor levantando pesas, entonces, por ejemplo, aquí está el señor en su estado inicial, ¿listo? Y entonces va a levantar una pesa. Listo, va a levantar una pesa. Cambiemos de color esto para hacer la pesa. Listo. Entonces tiene aquí el hombre su pesa. Y bueno, aquí está la pesa. ¿Listo? Y entonces él decide levantar eso con una velocidad constante. Entonces la va a levantar desde una posición inicial. ¿Listo? Y al moverla hasta una posición final, que es la que vamos a ver aquí. Entonces esta sería, esta sería la posición inicial. Posición inicial. ¿Listo? Sin embargo, él la va a levantar hasta cierto punto. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el mismo muñeco. ¿Listo? Y entonces, él va a levantar esa pesa hasta una posición posterior. Entonces, si la levantó con una velocidad constante, esa pesa, pues evidentemente, pues que en el teorema de la conservación de la energía, pues el trabajo nos daría cero.
Sí, entonces esta sería la posición final. ¿Listo? Entonces, posición final. Posición final. ¿Listo? Entonces, en esa posición final, pues vemos que la pesa se ha desplazado desde una, se ha desplazado, digamos, una altura h. ¿Listo? Esta va a ser lo que llamamos altura h. ¿Listo? Entonces, esta es una altura h. ¿Listo? Entonces, si tenía una velocidad constante, entonces este sistema tiene una velocidad constante. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, si nosotros analizamos, entonces, analizando el teorema de trabajo, energía, energía cinética. Listo, trabajo, energía cinética. Entonces, analizar ese teorema, entonces, cinética. Listo. Entonces, analizando ese trabajo de este teorema, entonces recordemos que ese nos decía que la cantidad de energía cinética, o el cambio de energía cinética, perdón, era igual al trabajo sobre el sistema. Sin embargo, como la velocidad es constante, entonces si la velocidad es una constante, entonces evidentemente que esto nos daría cero. Pero en este sistema nos vamos a dar cuenta que hubo un cambio de posición, por lo tanto ese cambio de posición pues nos representará el otro tipo de energía, que en este caso sería la energía potencial. ¿Listo? Entonces, para entender esto hay que entender algo muy importante, lo que son las fuerzas conservativas. ¿Listo? Entonces, fuerzas conservativas. ¿Listo? Entonces, bueno, escribámoslo con azul. Entonces, fuerzas conservativas. ¿Listo? Entonces, ese tipo de energía necesariamente se tiene que cambiar, se debe representar por algún tipo de fuerza. Entonces, ese tipo de fuerza lo llamamos fuerza conservativa. Por ejemplo, la gravedad es una fuerza conservativa. ¿En qué sentido? En que las fuerzas conservativas, entonces, las fuerzas conservativas, se dice que, bueno, una fuerza es conservativa, ¿listo? Una fuerza, una fuerza es, bueno, escribámoslo con eso, entonces, una fuerza es conservativa, perdón, una fuerza es conservativa, una fuerza es conservativa, si el trabajo realizado, si el trabajo total que realiza la partícula es cero, si el trabajo, si el trabajo total realizado por la partícula, si el trabajo total realizado por la partícula
es 0, listo, es 0. Bueno, cuando la partícula recorre una trayectoria cerrada, listo, entonces, coma, cuando la partícula recorre una trayectoria cerrada. ¿Listo? Cuando la partícula recorre una trayectoria cerrada. ¿Listo? Y vuelve a su posición inicial. ¿Listo? Es decir, si esto lo dibujamos, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí en nuestro eje, bueno, si nosotros tenemos nuestro, en un momento, que ahora qué pasa aquí. Bueno, entonces eso ocurre de la siguiente forma. Oh, Dios mío. Bueno, entonces si nosotros tenemos, por ejemplo, una partícula se mueve en el plano XY, ¿listo? Entonces, si la partícula se mueve en el plano XY, hagámoslo aquí, ¿listo? Entonces, ejemplo, la partícula parte desde esta posición, parte desde una posición inicial, ¿listo? Pero esta vuelve a su, dado todo este recorrido, y no importa qué tipo de trayectoria siga la partícula, ¿listo? Vuelve a esa posición, ¿listo? Entonces hace esto, ¿listo? No importa qué tipo de trayectoria siga la partícula, entonces puede ir en este sentido, ¿listo? En este sentido, en este sentido, ¿listo? Entonces decimos ahí que eso es una fuerza conservativa. Entonces, por ejemplo, si nosotros, ¿por qué la gravedad es una fuerza conservativa? Porque si nosotros arrojamos una moneda al aire, por ejemplo, entonces cuando esta retorne, esta necesariamente va a retornar a la posición inicial de la cual fue lanzada. ¿Listo? Entonces esa es una fuerza conservativa. Adicionalmente, también el masa-resorte, el sistema de masa-resorte es otra fuerza conservativa porque nosotros estiramos la masa, una longitud L, estiramos el resorte, pero esta va a tender nuevamente a su posición inicial. ¿Listo? Entonces, esos son ejemplos de fuerzas conservativas. ¿Listo? Entonces, esta definición es muy importante para lo que es la parte de trabajo de energía potencial. ¿Listo? Entonces, bueno, otra característica de esta fuerza conservativa, sí, otra característica de esta fuerza conservativa es que eh, es independiente de la trayectoria que se siga. ¿Listo? Entonces, otra característica, en este tipo ¿de qué? En este tipo de, entonces otra característica, en un momento, entonces tenemos que el trabajo realizado por una fuerza conservativa, ¿listo? Conservativa, ¿listo? Bueno, conservativa, es independiente, ¿listo? Es independiente de la
de la trayectoria seguida por la partícula. Esto es independiente de la trayectoria seguida de la partícula cuando se mueve de un lugar a otro. ¿Listo? Cuando se mueve de un lugar a otro. ¿Listo? Cuando se mueve de un lugar a otro. ¿Listo? Entonces, con esta definición, entonces nosotros podemos, necesariamente, tenemos que definir el trabajo de otra manera. ¿Listo? Entonces, el trabajo, entonces, si va de una trayectoria 1 a una trayectoria 2, ¿listo? Entonces, y si la velocidad es constante, que era lo que definíamos al inicio, entonces, por ejemplo, si tenemos aquí nuestro plano, tenemos nuestro plano XY, ¿listo? Y entonces aquí definimos una trayectoria que va desde el punto 1 hasta el punto 2, ¿listo? Entonces ese va a ser nuestro punto 1 y ese va a ser nuestro punto 2. Entonces ese trabajo que va desde 2 a 1, ¿listo? Desde 2 a 1, entonces necesariamente tenemos que expresarlo en otro tipo de energía, que es la energía potencial, ¿listo? Entonces nosotros podemos escribir que el trabajo va a ser igual a ¿quién? A la trayectoria que va desde 1 hasta 2. Recordemos que es la integral, ¿no? Entonces la integral define pues una trayectoria de la fuerza conservativa multiplicada por el desplazamiento. Bueno, que si estaba en una dimensión, entonces definíamos f de x y de x, ¿listo? Bueno, estos serían vectores, ¿listo? O definámoslo mejor como una F general, ¿listo? Porque pueden actuar varias fuerzas conservativas y aquí definámoslo como un desplazamiento, ¿listo? Y esto pues necesariamente va a ser igual a ¿quién? Al cambio de la energía potencial, ¿listo? En sentido negativo, ¿listo? Y ¿por qué? Porque se habla ¿de qué? De negativo. Bueno, porque existe una disminución de la función de la energía potencial. ¿Listo? O sea, existe una disminución. Es por lo que se mueve de este punto hasta este punto. ¿Listo? Y retorna después al punto 2. ¿Listo? Entonces existe una disminución de la energía potencial en ese aspecto. ¿Listo? Entonces, si nosotros reescribimos esto, entonces tenemos que, bueno, entonces entonces es el símbolo, ¿listo? Símbolo para la energía potencial, para la energía potencial, ¿listo? Es el que se utiliza habitualmente en los libros, ¿listo? Entonces, por lo tanto, podemos poner que el cambio en la energía potencial pues va a ser igual a ¿quién? A la energía potencial en el punto 2 menos la energía potencial en el punto 1. Y eso pues necesariamente, pues si nosotros miramos también la definición del trabajo, el trabajo pues para este aspecto va a ser negativo, ¿listo? Entonces va a ser la integral desde 1 hasta 2 de la fuerza, ¿listo? Producto punto de por el desplazamiento, ¿listo? Entonces, bueno, entonces realmente para desplazamientos muy pequeños, esto lo podemos escribir en términos infinitesimales, ¿listo? Entonces, infinitesimalmente, entonces para desplazamientos infinitesimales, para
desplazamientos infinita infinita decimales, listo, infinita decimales. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ya no lo vamos a escribir como un delta, listo, no lo vamos a escribir como un delta, sino lo vamos a escribir como una diferencial, listo, como una diferencial. Entonces, para desplazamientos infinitesimales, entonces eso va a ser de qué forma. Entonces va a ser igual a la diferencial de la energía potencial, va a ser igual a quién, a menos F punto ds. ¿Listo? Que recordemos que el producto punto, sí, aquí hay que recordar el producto punto. Entonces el producto punto, el producto punto, pues cómo se define cómo se define, ¿sí? Cómo se define ese producto punto. Entonces el producto punto, recordemos que lo definimos, bueno, si es f punto ds, entonces tenemos que esto va a ser igual a f de x por delta de x, o la variación en x, más f de y por dy más f de z por dz. ¿Listo? Entonces, eso es la definición del producto punto. ¿Listo? En caso de que usted no haya visto con anterioridad con anterioridad álgebra lineal. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí podemos realizar ya una aplicación. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar el concepto anterior. ¿Listo? Es decir, este concepto que teníamos aquí, que es el de la energía potencial. ¿Para qué? Pues para hallar la energía potencial realizado por la fuerza gravitatoria. ¿Listo? Entonces esto es próximo a la superficie terrestre. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues fuera de la superficie terrestre ya la fuerza varía bastante. ¿Listo? Entonces cerca de la superficie terrestre, entonces la energía potencial la podemos calcular pues a partir de la ecuación que acabo de subrayar. ¿Listo? Entonces una aplicación. Entonces energía aplicación, listo. Entonces esta va a ser aplicación, listo. Entonces la aplicación va a ser la fuerza gravitatoria. Fuerza gravitatoria. ¿Listo? Entonces, en la fuerza gravitatoria, ¿listo? Entonces nosotros tenemos que, como eso es una fuerza conservativa, tenemos bueno, entonces primero, tenemos que definir la fuerza. Entonces, definiendo, entonces la fuerza, ¿para qué? Pues para reemplazarla en la integral. ¿Listo? Entonces tenemos que esa fuerza va a ser igual a ¿quién? Bueno, escribámosla más elegante. Entonces fuerza va a ser igual a la masa por la gravedad. Y pues esa en qué dirección va. Entonces recordemos que nosotros si nosotros tenemos que un plano en tres dimensiones, perdón, un espacio, listo, un espacio plano. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro espacio, listo, entonces recordemos que a esos espacios donde, bueno, este es X, este pues sería Y, este sería Z, o bueno, definámoslo mejor como un plano, listo, es mejor como un plano.
Entonces borremos esto, definamos mejor un plano, listo. Entonces el plano, entonces vamos a tener X y Y, listo. Y donde a estos vectores pues se les asocia un vector direccional, que este pues va a ir un vector unitario, listo, que este es el vector Y, listo, y este va a ser nuestro vector J, listo, este va a ser nuestro vector J, listo. Entonces como un cuerpo está cayendo, listo, producto de la fuerza gravitacional, pues este se dirige en la dirección menos J, listo. Entonces aquí podemos poner que la fuerza va a estar dirigida como menos y ponemos el vector J, listo, vector J, que lo podemos subrayar para indicar que este es un vector, listo. Entonces la fuerza gravitacional va a ir en la dirección menos J, listo. Y pues el desplazamiento de la partícula sí se puede definir en dos dimensiones. Si lo tenemos en un plano, entonces desplazamiento de la partícula, entonces desplazamiento de la partícula, listo. Entonces ese desplazamiento de la partícula lo podemos definir como el delta ds, lo que llamamos delta ds. Bueno, esto es vector, ¿no? Porque va a ir un vector unitario, la fuerza, ¿no? La fuerza es un vector, ¿listo? Entonces lo mismo, el desplazamiento es un vector, entonces este lo podemos definir como el desplazamiento en X en la dirección Y. Si tenemos un plano, entonces será el desplazamiento en Y en la dirección J. ¿Listo? Entonces, pues al hacer el producto punto, ¿listo? Entonces, aquí ya podemos definir, bueno, haciendo el producto punto, entonces, haciendo el producto punto, pues ¿qué tenemos? Entonces, al hacer el producto punto, ¿entre quién? Pues entre la fuerza, listo, entre la fuerza, listo, y el desplazamiento, pues vamos a obtener lo siguiente, listo. Entonces F, bueno, ese F quedó bien escrito, F punto ds pues va a ser igual a quién, a bueno la fuerza era menos mg en la dirección j, listo, producto punto de x en la dirección y, en la dirección y, listo, más de y en la dirección j, listo. Entonces recordemos que el producto punto entre vectores de distinta coordenada, entonces va a ser 0, es decir, el producto punto, por ejemplo, el producto, entonces recordando, entonces el producto punto, entonces recordando que si yo tengo i punto i, esto va a ser igual a 1. Si tengo j.j y esto es igual a quién, pues todos si están en la misma coordenada, o sea, j.j va a ser igual también a 1. Sin embargo, si yo tengo i.j, eso es igual a 0, ¿listo? O lo mismo que si tengo también se puede expresar al revés, j.i, listo. Entonces eso va a ser igual a 0. Entonces recordando estos vectores, entonces quiere decir, bueno, aquí si yo multiplico este por este, listo, entonces seguimos aquí, entonces f vector punto
de S va a ser igual a quién. Bueno, este por este, listo, este por este va a ser igual a quién. Como están en distintas coordenadas, este está en J y este está en I, pues eso nos va a dar 0, listo. Entonces ese producto ya nos va a dar 0, entonces no lo pongo. Ahora si yo multiplico este por este, como están en la misma coordenada, pues eso nos va a dar 1, listo. Entonces esto nos va a quedar como quién, como 1, bueno, no pongo el 1 porque 1 multiplicado por algo es el algo, entonces mg por el de y. ¿Listo? Entonces ese es el producto punto entre las dos partes. ¿Listo? Entonces ese va a ser el producto punto. ¿Listo? Entonces aquí podemos utilizar la parte diferencial. ¿Listo? Entonces la parte diferencial, que es la que observamos aquí, esta que tenemos aquí, entonces al utilizar nuestra parte diferencial vamos a hallar la energía potencial para el sistema de la fuerza gravitatoria. Entonces utilizando el diferencial, ¿listo? Entonces tenemos que el delta de U, bueno, hagámoslo en la otra página mejor, entonces hagámoslo en otra nueva. Entonces tenemos que du va a ser igual a quién, recordemos que es menos f punto ds, ¿listo? Entonces para quitarnos una diferencial, entonces si usted no ha visto cálculo integral, no se preocupe. Entonces aquí aplico una propiedad de la integral, entonces aplicando las propiedades de la integral, entonces no se preocupe que aquí solo estamos definiendo eso, ¿listo? Entonces la integral de una diferencial, o sea la integral de dx va a ser igual a x, ¿listo? Entonces si yo aplico esa integral para du, entonces para du pues me va a dar u, ¿listo? Entonces voy a aplicar, bueno, esto es x más c, realmente, donde c es una constante, entonces c es igual a una constante, ¿listo? Cuando vean su curso de integral, pues allá van a ver por qué realmente es una c, ¿listo? Solo usted tiene que tener definida esa integral, ¿listo? Entonces, aplicando integrales a nuestra ecuación, es decir, a esta ecuación, ¿listo? Bueno, voy a reemplazar primero lo que nos dio anterior, el producto punto. Entonces el producto punto nos dio, entonces el producto punto, que es el que tenemos acá, nos dio menos mg por dy, ¿listo? Entonces reemplazando, entonces ¿qué tenemos? Tenemos que el diferencial de u va a ser igual a menos, menos multiplicado por el producto punto, que es menos mg por dy, ¿listo? Y entonces esto nos va a dar que du va a ser igual a quién, a mg por dy, ¿listo? Mg por dy. Bueno, y entonces aplicando esta propiedad de la integral, entonces vamos a integrar a ambos lados. Entonces integrando a ambos lados, entonces tenemos lo siguiente, tenemos que integral de du va a ser igual a quién, a la integral de mg por dy, ¿listo? Entonces como la masa y la gravedad son constantes, ¿listo? Como la masa y la gravedad son los constantes, entonces por propiedades de la integral eso sale de la constante. Entonces tenemos que la integral de du va a ser igual a quién, a mg integral de dy, ¿listo? Y entonces ya aquí en du y dy pues aplicamos nuestra propiedad de la integral, ¿listo? Es decir, esta. Entonces la integral de du pues va a ser el u, ¿listo? Más una constante que lo vamos a definir como
U sub 0. Y entonces aquí ya la integral de y va a ser igual a mg por y. La integral de y pues es el mismo y. ¿Listo? Entonces, pues esto va a ser, bueno, la constante lo puedo definir como menos, listo, o sub 0. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que la energía potencial realizada por la fuerza gravitatoria, pues va a ser esta. ¿Listo? Entonces, entonces la definimos. Listo, entonces esta va a ser ¿quién? Entonces va a ser, escribámoslo en rojo. Entonces en rojo podemos poner que esta es la energía potencial, listo, energía potencial gravitatoria. Listo, esa es la forma de deducirlo. Listo, entonces así sucesivamente se harán para todas las fuerzas conservativas. Si usted tiene más o menos un curso integral o aplica las propiedades básicas de la integración, pues va a llegar a las demás tipos de energía. Listo, bueno, entonces entonces ya podemos hacer un ejercicio de este concepto. Listo, entonces ejercicio. Listo, entonces no voy a copiar el ejercicio. Uy, ¿qué pasó aquí? Entonces ejercicio. Listo, ejercicio. Entonces, como ejercicio, entonces tenemos una botella de 0,35 kilogramos de masa. Listo, entonces voy a ir definiendo las variables. Entonces, la masa va a ser igual a 0,35 kilogramos. Listo, bueno, esa es K minúscula, ¿no? Esa no es K mayúscula. Que cae desde un estante que está por encima del suelo a 1,75 metros. Entonces podemos definir que y va a ser igual a ¿quién? A 1,75 metros. Bueno, aquí se me olvidó una cosa, qué pena. Entonces cuando usted hace la integral de y, esto lo puede dejar expresado de la siguiente forma. Qué pena. Entonces cuando usted hace la integral de y, entonces va a ser igual a y menos un y sub 0, así como dice la de u. Entonces podemos aquí esto expresarlo como y menos y sub 0. ¿Listo? Sí, porque usted dirá que hice la constante de la integral de y, ¿no? Pues va a ser también una posición. ¿Listo? Entonces ahora esta sí es nuestra energía potencial gravitatoria. ¿Listo? Entonces energía potencial, listo, energía potencial gravitatoria. Entonces gravitatoria, listo, energía potencial gravitatoria. Entonces esa sí es ya más completa. ¿Listo? Entonces podemos tomar el y, entonces ya siguiendo con el ejercicio, entonces podemos tomar el y como 1,75, ¿listo? Si nos dicen por encima del suelo, entonces podemos tomar el y sub 0 igual a 0 metros, ¿listo? Y pues ese se asocia al u sub 0, ¿listo? Ese y sub 0 se asocia al u sub 0, ¿listo? Entonces me preguntan que cuál es la energía potencial del sistema la energía potencial del sistema tierra-botella. ¿Listo?
Y también adicionalmente me preguntan que cuál es la energía cinética de la botella antes del impacto. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces lo primero es hacer un esquema. Recuerde siempre hacer un esquema del ejercicio. ¿Listo? Entonces, pongámoslo aquí en azul. Entonces, esquema. Entonces, en el esquema podemos ver, bueno, vamos a suponer que eso tiene una energía potencial inicial. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra botellita. Entonces la botella es esta. ¿Listo? La botella es esta. Bueno, una botella demasiado chueca. ¿Listo? Entonces aquí está la botella. ¿Listo? Y entonces estaba en un estante, estaba a una altura inicial. ¿Listo? Entonces estaba en un estante. Entonces aquí está nuestro estante. ¿Listo? Y entonces resulta que se cayó esa botella aquí ya en el suelo. ¿Listo? Entonces este es el estante. ¿Listo? Estante, y este va a ser el suelo. ¿Listo? Entonces por lo tanto el suelo pues vamos a tomarlo como y igual a 0. ¿Listo? Mientras que en el estante va a ser y igual a 1.75 metros. ¿Listo? Entonces la botella pues va a caer virtualmente, ¿no? Entonces aquí montamos la botella antes de chocar en el suelo. ¿Listo? Entonces el cual va a tener pues una velocidad antes de llegar al suelo. ¿Listo? Entonces vamos a simbolizar esa velocidad. ¿Listo? Entonces la velocidad va a ser esta. ¿Listo? Entonces B. ¿Listo? Entonces tenemos esas características. ¿Listo? Entonces primera parte, entonces determinar la energía potencial. ¿Listo? Entonces primera parte, entonces hallándolo primero. ¿Listo? Entonces como primero, entonces hallando la energía potencial. Hallando la energía potencial. ¿Listo? Entonces, si nosotros hallamos la energía potencial, entonces recordemos que por la definición de la fuerza gravitatoria, que es esta precisamente, ¿listo? Entonces, utilizando esa energía, entonces, bueno, escribamos nuestra fórmula. U, sí, bueno, escribámoslo en azul, para que usted no se me estrese. Entonces, U menos U sub 0 va a ser igual a mg de y menos y sub 0. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí y sub 0 ya sabemos que vale 0. ¿Listo? Y aquí U sub 0 pues va a estar asociado a ese, entonces va a valer también, también 0. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, tenemos que que nos quedó que U va a ser igual a quién, a la masa por la gravedad por Y. ¿Listo? Entonces ya reemplazando los valores, entonces reemplazando valores, entonces tenemos lo siguiente, que U va a ser igual a la masa, que la masa era igual a 0,35 kilogramos, 0.35 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Y esto multiplicado por la altura, que va a ser 1.75 metros. ¿Listo? Y entonces U nos va a quedar que va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, U va a ser igual a bueno, masa por la gravedad
por la altura. Bueno, usted ya puede realizar ese cálculo. ¿Listo? Entonces se lo dejo ahí de tarea. ¿Listo? Entonces ahora cómo realizamos la energía, cómo hallamos la qué, cómo hallamos la energía cinética. ¿Listo? Entonces para hallar la energía cinética recordemos el teorema de el trabajo y energía cinética. Entonces recordando el trabajo, entonces la segunda parte, bueno, me pediría determinando la energía cinética. ¿Listo? Entonces determinando la energía cinética utilizamos el teorema del trabajo. Entonces para este caso, bueno, el trabajo total realizado sobre la botella es igual al trabajo que hace la fuerza gravitacional. ¿Listo? Por lo tanto, entonces el trabajo gravitacional va a ser igual al cambio en la energía cinética. ¿Listo? Sin embargo, bueno, el único trabajo que se estaba haciendo era el de qué, el de la fuerza gravitacional, que es igual al cambio en la energía potencial. Listo, entonces el, el trabajo o W por la fuerza gravitacional, entonces recordemos que el trabajo gravitacional va a ser igual a menos el cambio en la energía potencial. ¿Listo? Entonces como nosotros ya hallamos la energía, el cambio de la energía potencial, pues va a ser U menos U sub 0, pero U sub 0 es igual a 0. Por lo tanto, el cambio de la energía cinética va a ser igual a U, que nos dio mg por Y. ¿Listo? Entonces el trabajo en la energía gravitacional va a ser igual a mg por Y. ¿Listo? Entonces igualando este término, ¿listo? Igualando este término con este término, entonces tenemos que o reemplazando, ¿listo? Entonces tenemos que reemplazando, entonces tenemos que mg y va a ser igual a ¿quién? Al cambio de la energía cinética, que va a ser la energía cinética, expresémoslo así, final, menos la energía, bueno, expresémosla con C, a veces yo escribo C, K, pero entonces recuerde que es la energía cinética. Entonces la energía cinética final menos energía cinética inicial. ¿Listo? Entonces la energía cinética inicial pues equivale a 0. ¿Por qué? Pues porque la velocidad inicial es igual a 0. ¿Listo? Entonces la energía cinética pues va a ser igual a mg por y. ¿Listo? Es decir, podemos hablar, bueno, entonces mg por y, pues ya si usted la calculó, entonces eso le va a dar que la energía cinética, que es que aquí miramos, es casi la misma energía potencial, es igual a 6.01 joules. ¿Listo? Entonces esa es la energía cinética del sistema. ¿Listo? Entonces recuerde los pasos para esto. Entonces primero, bueno, tenemos siempre que utilizar la definición de trabajo. Trabajo es igual al menos cambio de la energía potencial, ¿listo? Que es lo que tenemos acá, ¿listo? Y adicionalmente es el trabajo total, va a ser igual, el trabajo va a ser igual al cambio de la energía cinética, ¿listo? Por eso es que ahí, en cierta forma, pues se igualaron las energías cinéticas con la energía potencial, ¿listo? Los cambios, ¿listo? Ahora, entonces, energía potencial de un muelle. Otra aplicación es la energía potencial de un resorte, de un sistema masa-resorte. Entonces, energía potencial de un masa-resorte.
resorte. ¿Listo? Entonces la energía potencial de un masa resorte. Entonces, bueno, recuerde utilizar siempre nuestra definición de diferencial de energía potencial. Bueno, entonces utilizando la definición, entonces utilizando la forma diferencial, entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que du va a ser igual a menos f punto ds. ¿Listo? Entonces, bueno, si nosotros tenemos el masa resorte, entonces voy a hacer un pequeño dibujo aquí. Entonces, si tenemos nuestro masa resorte, entonces, bueno, tenemos nuestro sistema, tenemos aquí una superficie, listo, a la cual vamos a atar un resorte, listo. Entonces, el resorte va a ser este, tan, vamos a ver si hace la gráfica, sí, muy bien. Entonces, listo. Entonces, obviamente, bueno, aquí el desplazamiento, si se da cuenta, solo está en el eje X, listo. Entonces, en el eje X, y adicionalmente la fuerza, pues, ¿quién la está haciendo? La fuerza la está haciendo el resorte, listo. Entonces, recordando la parte de mecánica, entonces, bueno, aquí va a ser la fuerza aplicada, listo, que la fuerza aplicada es igual a la fuerza elástica, listo. Entonces, recordando la fuerza elástica, entonces recordando, entonces, bueno, entonces recordando la fuerza elástica, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, al recordar la fuerza elástica, la fuerza elástica era igual a ¿quién? A menos K, que cada, recuerde que es la constante elástica, por X. ¿Listo? Entonces esa es la fuerza que vamos a utilizar aquí en nuestra función. ¿Listo? Entonces recuerde que esa fuerza, bueno, va dirigida en el eje X, ¿listo? Y nuestro diferencial de área, entonces el diferencial de longitud, o sea, el de S, entonces el diferencial de longitud, como el diferencial de longitud, entonces ese solo está también en la dirección de X, listo. Entonces ese lo vamos a escribir, entonces ds es lo mismo que decir de X, listo. Entonces, bueno, esto como ambos va en la dirección Y, esto va en la dirección Y, y esto también va en la dirección Y, entonces no hay problema, listo. Entonces el producto punto o el du, entonces du a quién va a ser igual, entonces diferencial de la energía potencial va a ser igual a menos K por X, listo, que es la fuerza aplicada multiplicada por el de X, listo. Entonces du pues va a ser igual a quién, a K por X multiplicada por dx, listo. Entonces si nosotros hacemos la integral, recuerde que aquí aplicando, entonces aquí aplicando la propiedad, entonces aplicando la propiedad, entonces ¿qué tenemos? Entonces al aplicar la propiedad, entonces nos da lo siguiente, la propiedad de la integral, no, que la diferencial de u es igual a u, y entonces la diferencial, bueno, más e, listo, podemos definir más e, listo, y la diferencial de dx es igual a x, listo. Entonces aplicando esto, entonces tenemos entonces aplicándolo en esta ecuación, entonces nos va a dar, bueno, integrando en ambas partes, de u va a ser igual a menos integral de quién, de x por dx, listo.
Entonces recordemos que la integral de esto es igual a u menos u sub 0, listo. Y la integral de, bueno, k es una constante, entonces la integral, entonces me queda integral de x por dx, listo. Entonces cuando vean el cálculo, este cálculo ya lo hicimos en la parte de 1 de trabajo y energía. Entonces recordemos que la integral, entonces recordando la integral, entonces recordando la integral, listo. Entonces recordando la integral, que tenemos que la integral de x por dx es igual a x al cuadrado sobre 2, listo. Entonces reemplazando la integral, reemplazando la integral entonces tenemos lo siguiente, tenemos que u menos u sub 0 va a ser igual a ¿quién? A la constante elástica por x al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Bueno, si esto está definido si la integral está definida entre una posición 1 y una posición 2, pues esto nos va a quedar evaluado entre 1 y 2. Esto es lo mismo que decir x2 al cuadrado sobre 2 menos x1 al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces aquí realmente sería x1 menos, perdón, x2 al cuadrado menos k por x1 cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces aquí podemos definir que la energía potencial elástica entonces va a ser k por x al cuadrado sobre 2. ¿Listo? O sea, ya en términos generales. ¿Listo? Entonces generalizando, entonces generalizando, entonces coma la energía potencial elástica es, listo. Entonces la energía potencial elástica es U igual a un medio de K por X al cuadrado. ¿Listo? Entonces esta es nuestra ecuación para la energía potencial elástica, esta que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, bueno, podemos hacer un ejercicio. Entonces energía potencial. Bueno, el ejercicios, pueden existir. Bueno, el ejercicio sí lo dejo para otra ocasión. ¿Listo? La gracia es analizar esta energía potencial y el equilibrio. ¿Listo? Energía potencial y el equilibrio. ¿Listo? Entonces, energía potencial y equilibrio a partir de esta ecuación. ¿Listo? Entonces, energía potencial y equilibrio. Entonces, digamos, energía. Entonces, energía potencial y equilibrio. ¿Listo? Entonces, energía potencial y equilibrio. Entonces, recordemos nuestra ecuación de energía potencial. ¿Listo? Entonces, la diferencial, casi siempre se utiliza esa diferencial. Entonces, la diferencial de U va a ser igual a ¿quién? A menos F, ¿listo? Punto ds. ¿Listo? Entonces, la gracia es, entonces realmente nosotros podemos escribir que la fuerza, si nosotros despejamos la fuerza, entonces nos va a quedar que ¿qué? Entonces
la fuerza de ejercida por la energía potencial en función de la energía potencial. Entonces escribimos aquí la fuerza la fuerza es, listo, entonces la fuerza es, entonces nos va a quedar que F va a ser igual a quién. Si, bueno, lo tenemos en una dimensión, entonces podemos describir que es la derivada de la energía potencial con respecto a la posición. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos calcular eso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a aplicarlos para el sistema masa-resorte. ¿Listo? Entonces, aplicándolo al masa-resorte, resorte, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, bueno, recordemos que la energía potencial del masa resorte, ¿cuál era? Entonces, U va a ser igual a 1/2 de K por X al cuadrado. ¿Listo? Entonces quiere decir que, bueno, esto sería fuerza en X. ¿Listo? Esta es otra de nuestras ecuaciones importantes para esto. O sea, realmente la fuerza es igual a la variación de la energía potencial con respecto a la posición. ¿Listo? Menos. Eso se define como el gradiente. ¿Listo? Eso lo van a ver más adelante, la definición del gradiente. ¿Listo? Entonces, si nosotros reemplazamos U en la derivada, entonces nos va a quedar que ¿qué? Entonces reemplazando U en la derivada, reemplazando U en la derivada, entonces ¿qué tenemos? Entonces vamos a tener lo siguiente, que la fuerza en X va a ser igual a ¿quién? A la derivada de ¿quién? De esta función, ¿no? De 1/2 de K por X al cuadrado, ¿listo? Con respecto a X, ¿listo? Y la derivada, bueno, de X al cuadrado, pues recordemos que el exponente se baja, ¿listo? Entonces y restamos 1 al exponente, ¿no? Entonces esto nos va a quedar 2 sobre 2 por K X a la 1, ¿listo? Y entonces esa fuerza en X va a ser igual a ¿quién? Ah, bueno, esta era menos, ¿no? Entonces aquí nos va a quedar menos, ¿listo? Entonces va a ser menos K por X, ¿listo? O sea, 2 con 2 nos da 1 y X a la 1 pues es X, ¿listo? Entonces esa es la fuerza que ejerce el resorte, ¿listo? Entonces podemos, a partir de la energía potencial, hallar la fuerza sobre un sistema, ¿listo? Entonces vamos a representar las siguientes figuras. Entonces podemos hallar esa energía potencial en función de X. Si nosotros nos damos cuenta, la energía potencial del resorte, que es la que tenemos aquí en esta ecuación, es una función cuadrática. ¿Listo? Por lo tanto, la gráfica de la energía potencial en función de la posición, entonces va a ser la siguiente. Entonces, energía cinética, listo, entonces gráfica, perdón, entonces esto es gráfica de la energía potencial en función, listo, en función de la posición, listo. Entonces en función de la posición, entonces esta va a ser la siguiente gráfica. Entonces tenemos nuestro eje, listo, nuestro eje, y entonces cambiamos de color a la gráfica, listo. Entonces la gráfica lo que va a hacer es esto. ¿Por qué? Porque es una cuadrática, listo. Bueno, hagámosla a ver con el
con el este, entonces aquí tenemos la cuadrática. Listo, ahí está nuestra ecuación. Bueno, no quedó muy bien. Listo, aquí, hagamos la mano mejor. Entonces esta es nuestra cuadrática. Listo, donde pues esta es la posición y esta es la energía potencial. Listo, esa es nuestra función de energía potencial. Entonces observamos que en x igual a 0, pues la energía potencial es igual a 0. Listo, y la energía potencial es máxima en los máximos desplazamientos, es decir, en este punto y en este punto. Listo, en los máximos desplazamientos del sistema masa-resorte, entonces la energía potencial es máxima. Listo. Bueno, entonces con eso terminamos la parte de energía. Entonces con esto pues definimos las características de la energía potencial. Listo, y pues vamos a pasar a la parte de conservación de la energía.